this passage in Romans 8, Paul is talking about a new life. En este pasaje de Romanos capítulo 8, Pablo está hablando acerca de una nueva vida en Cristo, A new way of living. una nueva forma de vivir. He says the old way is powered by the flesh, Dice que la forma en que nosotros vivíamos antes era impulsada por la carne, la naturaleza pecaminosa. but those who put their faith in Jesus have a new way powered by the Spirit. Pero aquellos que ponen su fe en Jesús tenemos un nuevo impulso, que es la vida impulsada por el poder de Dios en nosotros. But even with those of us who have accepted Jesus, Pero aún aquellos de nosotros que hemos aceptado a Jesús, we wrestle with this reality. luchamos con esa realidad de que queremos seguir a Dios y nuestra naturaleza pecaminosa. And so Romans chapter 8 reminds us that we have to understand our changed identity. Romanos capítulo 8 nos reta a que entendamos nuestra nueva identidad cambiada por Dios. I'll read this passage for us. Vamos a leer este pasaje. Romans 8, 14 through 15. For those who are led by the Spirit of God are the children of God. The Spirit you received does not make you slaves, so that you are in fear again. Rather, the Spirit you received brought about your adoption to sonship, and by him we cry, Abba, Father. Romanos capítulo 8, verso 14 al 15 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al temor, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. We see God's Father heart through the Bible. Vemos el corazón de Dios como Padre a través de toda la Escritura. And while Paul talks about it in Romans chapter 8, Y lo que el apóstol Pablo habla en este capítulo we see it from the very beginning of Genesis es chapter 1. hermoso porque lo vemos desde Génesis, desde el primer capítulo. God creates man, Dios crea a la humanidad, crea al hombre, and in Genesis chapter 2 he creates woman, y en el capítulo 2 vemos la especificidad de cómo creó a la mujer, and like a good father he gives Eve to Adam in marriage. y como un buen padre entrega a Eva en matrimonio a Adán y bendice esa unión. This is the father's heart. Este es el corazón de padre de Dios sobre sus hijos. Later on in Genesis, God tells a man named Abram Más adelante en Génesis Dios llama a un hombre llamado Abraham, that he's going to adopt his people as his own. que Dios bendice su obediencia y le dice que su descendencia será su pueblo, que va a ser adoptada como hijos de Dios. And as a sign of his adoption, he makes a covenant with him. Y como una forma del pacto con esa descendencia de Abraham e Israel, Dios hace un pacto con ellos en el monte Sinaí dándoles su ley. And he even changes his name from Abram to Abraham. Y a Abraham, Dios le cambia su nombre de Abraham a Abraham, que significaba padre de naciones. Another sign of a changed identity. Otra muestra de que Dios cambió la identidad y el corazón y el rumbo de la vida de Abraham. Throughout the Old Testament, we see God's relationship with his children. En el Antiguo Testamento podemos ver la relación de Dios con sus hijos como padre. They rebel, he forgives. Y vemos que los hijos rebeldes se rebelan y Dios perdona. They forget, he remembers. Cuando ellos se olvidan de Dios, Dios no se olvida de ellos. The stories of Moses, Samson, Samuel, and David. Las historias de Moisés, de Samuel, de Sansón, del rey David en la escritura. We constantly see the Father's heart he has for them. Constantemente vemos la ternura del amor de Dios por nosotros, que como un padre ama a sus hijos y los busca. God never forgets us, even though we may try to forget him. Es maravilloso saber que Dios nunca se olvida de ti, aunque tú a veces te has olvidado de Él. And as the Old Testament comes to a close, finally God has had enough of this dysfunctional relationship. Y cuando el Antiguo Testamento cierra, vemos que Dios ya está colmado de esta relación de constante rebeldía. And so God comes. Entonces Dios toma el último paso del amor, que viene a este mundo. Unto us a child is born, Porque un niño nos es nacido, Emmanuel, which means God with us. Emmanuel, que significa Dios con nosotros. We celebrate this just in a few weeks during Christmas time. Y vamos a celebrar este acontecimiento maravilloso en Navidad, en un mes más. God sends his son, God in the flesh. Dios viene a salvarnos, Dios en carne, en Jesucristo. And as sin came through one man, Adam, Y así como el pecado entró al mundo por nuestro ancestro Adán,
its power is now broken through one man, Jesus. Y ese pecado nos hizo a todos tener una naturaleza pecaminosa. También es roto por un solo hombre, que es Jesucristo, que vino a cargar el pecado de todos nosotros. His Father's heart, so desperate to reunite with his children, he sends his Son. El corazón de Dios como Padre es tan hermoso que quiere reconciliarnos con Dios a través de Jesucristo. And the book of Revelation ends telling a story Y el libro de Apocalipsis culmina narrándonos una historia. how one day this family will be completely whole again. Cómo un día esta familia que Dios tiene de su pueblo va a ser nuevamente hecha nueva y perfeccionada cuando estemos con Él. That we will be one day fully reunited with our Father God in heaven. Que un día estaremos cara a cara con el Dios que nos dio la vida por la muerte de Jesús por nosotros, y estaremos reunidos con nuestro Padre Celestial. So here we are today, Y aquí estamos hoy. not yet in heaven, Todavía no estamos en el cielo, but still with an opportunity to live like sons and daughters. pero tenemos la oportunidad de vivir como hijos y como hijas de Dios. To know our Creator Dad. Poder conocer a nuestro Creador, nuestro Padre. The question today is, what does that really mean? La pregunta para nosotros que vamos a explorar es: ¿qué significa esa relación de Dios como nuestro Padre? What does it mean that God is our Father? ¿Qué significa que Dios es nuestro Padre? There are a couple of problems with understanding God as a Father. Hay un par de problemas en tratar de que podamos entender que Dios es tu Padre si has nacido de nuevo en Cristo. The problem isn't because of anything God has done. El problema no es porque Dios ha hecho algo malo. The problem is some of the things we have believed about God. El problema para conocer ese concepto son errados pensamientos que hemos tenido de quién es Dios. So first, we believe a lot of wrong ideas about the nature and character of God. Muchos de nosotros crecimos o tenemos ideas erradas de quién es Dios, de su carácter y quién es Él. Maybe it's our art that shows God as an old white bearded man. Quizá es algunas pinturas que muestran a Dios como un viejito barbón con barba blanca. Or the cartoons that show him like Zeus on a cloud with a lightning bolt. O los cómics donde muestran a Dios en una nube con un rayo, como si fuera el dios Zeus que va a partirnos con el rayo por portarnos mal. Some of us see God as waiting on a lightning bolt, ready to zap us if we make a mistake. Como que Dios es el Dios castigador que dice a ver dónde se equivoca para soltarle una y castigarlo. Or we see him like Santa Claus, making a list and checking it twice, O lo vemos como Santa Claus haciendo una lista y viendo quién se portó bien y quién no. seeing if we're going to be naughty or nice. Ver si vamos a ser, si portamos mal o nos portamos bien. Or we see him like some sort of cosmic puppeteer, pulling the strings and making things happen O according to quizá his mood. pensamos, Dios me hizo sufrir, Dios trajo la tragedia a mi vida, y pensamos que Dios está como una persona con títeres haciendo que pasen calamidades en nuestra vida. Tenemos un concepto errado de Dios. We may believe these pictures of God because Satan has been working to lie to us. Y quizá tenemos ese concepto errado de Dios porque Satanás está interesado en distorsionar el carácter de Dios. Since the beginning in the garden, he lied to Adam and Eve. Desde el principio en el huerto del Edén, Él es padre de mentira y mintió a Adán y Eva sobre lo que Dios dijo. He said, "Did God really say don't eat from that Le tree?" dijo, ¿de verdad Dios les dijo que no coman de este árbol? Poniendo en duda. Maybe God doesn't want you to eat because he's afraid you'll be like him. Quizá Dios no quiere que comas porque tiene miedo que seas libre y seas tú mismo tu propio Dios. And so Satan lies to us directly and through our culture about who God is. Satanás miente a nosotros directamente y a través de la cultura en que no conozcamos quién es Dios. Even if you've grown up in the church, you have heard some of these lies. Aunque no hayas crecido en una cultura de la iglesia, has oído alguna de estas mentiras. Here's two lies that I'm sure you've heard, and maybe you've even heard these recently. Hay dos mentiras que has escuchado quizá recientemente. The first is God doesn't really love you. La primera es Dios no te ama realmente. And the second is you're not doing enough for God to love you. La segunda es no estás haciendo lo suficiente para que Dios te ame. So this is one of the challenges of believing that God is a father is understanding that Satan is lying to us about him. Y ese es uno de los retos de poder entender quién es Dios, entender la verdad y quitar la mentira que Satanás ha puesto. And he's using the culture around us and imagery and the things that we've heard and learned to distort our view of God. Si trata de distorsionar cómo vemos a Dios nosotros.
The second thing that keeps us from understanding the Father's heart La segunda cosa que nos abstiene de conocer el corazón de Dios como Padre is that we take our relationship with our earthly father es que tomamos la relación que tuvimos con nuestros padres terrenales and we think of God in the same way. y pensamos, Dios es mi Padre, y nos imaginamos a nuestro Padre que era muy duro con nosotros o distanciado. And so we think of God as only loving us when we do the right O things. pensamos, Dios solo me ama si hago lo correcto. We think of God as somebody who is far away and absent. Pensamos quizá en Dios, en alguien que está lejano y ausente si nuestro papá sí era con nosotros. Or for some of us who maybe never knew our father, O si quizá nunca conociste quién era tu papá o lo conociste cercano. God is unknowable. Para nosotros Dios es alguien lejano que no vamos a conocer nunca. And so we can easily think of God in the same way that we think of our Father. Y si podemos ver, es tan fácil llegar a pensar en Dios con la imagen que tuvimos de nuestro papá terrenal. God created us for relationship with Him, La realidad es que Dios nos creó para tener una relación con Él. but sin always causes dysfunction and brokenness. Pero el pecado siempre trae disfunción y hace que nuestras vidas vengamos con vidas rotas. It distorts our relationship with each other, Distorsiona nuestras relaciones unos con otros, but also with our Father God. pero también con nuestro Padre Dios. But the good news of the gospel speaks to this. Las buenas noticias del Evangelio, de que Jesús murió por nuestros pecados, nos habla este problema. And Jesus restores right relationship. Porque a través de Cristo podemos ser perdonados y restaurar esa relación rota con Dios como nuestro Padre. And He shows that we can have an intimate relationship with our Father God. Y podemos tener una relación íntima con nuestro Padre Dios. Luke chapter 11 says, when you pray, say, Father. Lucas capítulo 11, cuando Jesús nos enseñó a orar, ¿cómo nos enseñó a orar? Padre nuestro que estás en el cielo. So we can approach God with the intimacy of a child. Y eso es precioso porque podemos acercarnos a Dios con la intimidad que un hijo tiene con su papá. And it's this reality of our relationship with God Y es en esta realidad de relación que podemos tener con Dios, that allows us to see past the lies of the enemy nos ayuda a poder ver más allá de las distorsiones a nuestro alrededor and begin to let God heal our heart from the experiences we've had. y empezar a permitir que Dios sane nuestro corazón de malas experiencias que hemos tenido. I love the words of John in 1 John 3:1. Me encanta la palabra en primera de Juan 3:1 en la pantalla. See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God, and that is what we are. Miren qué gran amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Si estamos en Cristo, somos hijos de Dios. And yes, and when we hold on to these words, Y cuando atesoramos estas palabras, este concepto, and Satan comes at us to whisper the y lies, Satanás viene a nosotros a tratar de susurrar a nuestro oído que Dios no nos ama, we immediately know they are not true. inmediatamente al ver su palabra sabemos que no son ciertas esas mentiras. So when Satan says God doesn't really love you, Entonces cuando Satanás dice Dios no te ama realmente, we can read Romans chapter 5 verse 8. podemos leer Romanos 5:8. But God demonstrates His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for Que us. Dios muestra su amor con nosotros en que siendo aún pecadores, And when- Cristo murió por nosotros. And when Satan comes to us and says, you're not doing enough for God to love you, Y cuando Satanás llega y dice es que no te lo mereces, no estás haciendo lo suficiente, Dios no puede amarte. then we can go back to our identity as His sons and daughters. Si estamos en Cristo podemos regresar a nuestra identidad y decir un día yo nací de nuevo, Dios es mi Padre. And we can remember the words of Romans chapter 5. Y podemos recordar esas palabras de Romanos 5:8. And also James 1, which says He gives generously without finding fault. Santiago capítulo 1 dice que Dios nos da todas las cosas sin reproche. If when my son comes to me and says, Papa, I'm excited for breakfast this morning, Imagínese que mi hijo viene a mí y me dice, papá, quiero desayunar esta mañana. I would never say, I don't know, you haven't been good enough.
No le puedo decir, ¿sabes qué? Como que no te portaste bien ayer y hoy no te voy a dar de desayunar. Or if his birthday was coming up and he was excited about his O presents, si llegara su cumpleaños y está emocionado de recibir regalos por su cumpleaños. I wouldn't start thinking back at the previous year No estaría pensando acerca del recorrido del año anterior. and think, you were more naughty than you were nice. Dice, te portaste más mal que bien, este año no hay regalos. And if I'm like that with my own son, Y si nosotros, siendo imperfectos, podemos ser así con nuestros hijos, able to love him exactly where he's at, capaz de amar a nuestros hijos en la situación y condición en la que están, how much more does God love us? ¿cuánto más grande será el amor de Dios por nosotros, que nos llama y nos ama porque Él es nuestro Padre? And so we know that it's not about what we've done that earns God's favor. Entonces no es acerca de lo que hemos hecho lo que nos gana el amor de Dios, Because his love isn't dependent on us. porque su amor no depende de nosotros. His love is given freely to us. Su amor es dado libremente, incondicionalmente, porque es quien Dios es. So it doesn't take faith to believe that we are sinners. No se necesita tener mucha fe para saber que somos pecadores, que hemos fallado. But it does take faith to believe that God forgives us. Pero sí se necesita tener fe y creerle a Dios para creer que Él es capaz de perdonarnos y limpiarnos y vernos como dignos en su presencia por la muerte de Jesús. I heard a great quote recently about this. Escuché una cita que me encantó de este tema recientemente. Satan knows your name and calls you by your sin. Satanás conoce tu nombre, pero te llama por tu pecado. He calls us depressed and addicts. Deprimido, adicto, pervertido. But God knows our sin Pero Dios conoce nuestro pecado and he calls us by our name. y nos llama por nuestro nombre. Amen. And so our relationship with God is like a son or a daughter with a father. Nuestra relación con Dios en la Escritura se revela como la relación de un padre amoroso por su hijo o su hija. But not a father that is far away, Pero no un padre distante emocionalmente de sus hijos. but one that came near. Uno que vino cercano a nosotros. Not a father who waits for us to be good enough, No un padre que espera que nosotros seamos lo suficientemente buenos para amarnos. but one that loves us even when we're sinners. Pero aquel que nos ama aún cuando somos pecadores, claro que nos llama a dejar el pecado, pero nos ama así. And if we're honest, we can relate to feeling like we're not good enough. Y si somos honestos, podemos sentir muchas veces que no somos lo suficientemente dignos. Some of us even came in here this morning feeling that weight on our shoulders. Quizá alguien vino esta mañana sintiendo ese peso en tus hombros. For some of you, that's been your excuse not to attend a worship service. Para algunos de ustedes ha sido una excusa para no ir más a la iglesia porque te sientes indigno. How could I possibly go to church when I have done these things? ¿Cómo voy a ir a la iglesia cuando he fallado en esto en mi vida? And if you're like me as a father, Y si eres como yo como padre, when your child has done something wrong, you don't want them to run away, you want them to come to you. cuando tenemos hijos, no queremos que cuando nuestros hijos se portan mal, huyan y se salgan de la puerta y se vayan a la calle. Queremos que vengan a nosotros para poder sanarlos y ayudarlos. And that is the heart of God. Y ese es el corazón de Dios para contigo. And so our identity, our name, Nuestra identidad, nuestro nombre, is based on the relationship we have with a perfect Father es basada en la relación que tenemos con un Dios que es un Padre perfecto, who always loves us, que siempre nos ama, who has pursued us que nos busca, and ransomed us que nos llama y nos rescata, and sacrificed for us so we can be with Him. y que se sacrificó en la cruz del Calvario hace 2000 años para que estemos con Él. Let's look at that verse again in Romans chapter 8, verse Ese 14. versículo nuevamente en Romanos 8, 14 al 15. For those who are led by the Spirit of God are the children of God. The Spirit you received does not make you slaves so that you live in fear again. Rather, the Spirit you received brought about your adoption to sonship, and by Him we cry, Abba, Father. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, y ahí hay que ver que somos guiados por Él, que tenemos a Cristo, son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, papito, Abba, Padre. There's two words in there I want to share about. Hay dos palabras que quiero comentar. The last one, Abba, Padre. La palabra Abba. Abba is the word of intimacy. Abba es una palabra que describe intimidad con Dios como papá. It's like saying, Daddy, Daddy. Es como decir papi, papito.
that we can approach the creator of the universe with the intimacy of a Que child. podemos acercarnos al creador de las galaxias, el universo, el Dios todopoderoso, como un niño que le dice papito. But the other word that might not resonate with us as much Y la otra palabra que quizá no nos hemos percatado que está ahí is this word adoption. es la palabra adoptados, que Now, nos adopta como hijos. Maybe you know somebody who's been adopted. Quizá alguno de ustedes conoce a alguien que ha sido Maybe adoptado. you've been adopted, Quizá alguno de ustedes fue adoptado. or you've seen children in other contexts that have been adopted. ¿Alguien de ustedes ha visto a alguien que conoce a alguien que fue adoptado? No. Ok. Yeah. Ok. For me, this is very close to my heart. Para mí, dice nuestro hermano Andrew, es algo muy cercano a mi corazón. There was a little girl who was born in China with her bladder outside of her body. Hay una niña pequeñita que de bebé nació en China con su vejiga fuera de su cuerpo deforme. And at 3 days old, her mother left her on the steps of a school. Y a los 3 días de nacida, su madre la abandonó en la calle, en la puerta de una escuela. And she was placed in a government orphanage in China. Y la pusieron en un orfanato para niños sin padre del gobierno en China. About 1 month later, a man from America met her in the orphanage. Como un mes después, un hombre americano, un cristiano, fue y la conoció en el orfanatorio. And he was there with a team of Americans, Estaba con un equipo de la iglesia allí. and they were serving in that orphanage. Estaban sirviendo este orfanatorio. And he went into the back room where he saw this little girl lying there Y vio en la parte de atrás esta niña, esta bebé abandonada allí atrás, with her bladder exposed, con su vejiga expuesta en carne viva, and he picked her up and held her. y la cargó a esta bebita. And his heart began to break for her. Y su corazón empezó a quebrantarse por el sufrimiento de esta bebé. And so he went to the man who directed the orphanage, Y fue con el director del orfanato. and he said, "How long until she gets her surgery to Y le fix her?" pregunté cuánto tiempo va a estar esta bebé así antes de que la operen. And the director of the orphanage looked at him and said, "We usually wait until they are 5." Y él lo miró y le dijo, generalmente esperamos hasta que cumplan 5 años. In other words, what he meant is we wait until they die. Lo que quiso decir realmente es que no hay dinero para cirugías, operaciones, nos esperamos hasta que viva lo que va a vivir y se muera. And this man, who was a friend of mine, Y este cristiano, que es un amigo de nuestro hermano Andrew, he had to place this little girl back into her bed tuvo que poner a la bebita de nuevo en su camita and fly back to Washington State. y viajó de vuelta aquí al estado de Washington. And his heart broke because there was nothing he could do. Y su corazón se rompió en tristeza porque no había nada que pudiera hacer. So he sent out an email asking that people would pray for this little girl. Y mandó un email a sus amistades y dijo, pudieran orar por esta niña, por esta bebé. And some individuals got the email and they thought to collect some money to help the little Y girl. algunas personas empezaron a responder en tratar de juntar dinero para ayudar para una operación. One entire church raised funds for this little girl. Una iglesia entera levantó fondos para esta bebé. And then an opportunity opened up to move her out of the government orphanage to a private orphanage. Se abrió la oportunidad de moverla del orfanato del gobierno a uno mejor privado. This orphanage was run by 2 doctors from New Zealand. Este orfanato tenía 2 doctores de Nueva Zelanda And they began to get her strength up so she could have a surgery. y empezaron a fortalecer a esta bebita para que pudiera aguantar la cirugía. And another doctor in Hong Kong said he would do the surgery for nothing. For Y otro free. doctor de Hong Kong dijo, yo voy a hacer la operación gratis, yo no voy a cobrar por operar esta bebé. Now, while this was happening with this little girl's life, there was a family in Spokane. Cuando esto estaba pasando en la vida de esta bebé, había otra familia en Spokane, Washington. And this family felt it on their heart to adopt from China. Y esta familia sintió en su corazón el adoptar a alguien de China. And so 1 year goes by, Pasó un año and this family wants to adopt this little girl. y esta familia quiere adoptar a esta niña. And they begin to raise funds to adopt the little girl Y empezaron a levantar fondos para poder adoptarla, and fill out all sorts of paperwork. llenando muchísimos papeles. And through a series of miraculous connections, Y a través de la mano de Dios haciendo milagros, the couple flies to China la pareja va a China and becomes the parents of this little girl. y se vuelven los padres de esta bebé. And that is the story of my daughter, Sophia. Y esta es la historia de mi hija Sofía. And for me, when I think of adoption, I think of my daughter, Sophia. Y cuando yo pienso en Dios que nos adopta como sus hijos, pienso en mi hija Sofía. How her life was saved because of this surgery. Cómo su vida fue salvada por esta cirugía. And how her future was changed because of adoption. Y cómo su futuro fue cambiado por la adopción.
In China, if you were not adopted by the time you were 14, En China, si no te adoptan para los 14 años de edad, then you can never be adopted. nunca puedes ser adoptado. And if you have no family in China, you si- have no future. Y si no tienes familia, porque esos niños no tienen familia, no conocen a nadie, no tienen futuro. Most girls will work in terrible conditions in a factory or as a prostitute. La mayoría de las niñas van a trabajar toda su vida horas y horas en abuso en una fábrica o ser prostitutas. So my daughter Sophia, before she was adopted, Entonces mi hija Sofía, antes de que fuera adoptada, had no hope, no tenía esperanza, no future, no tenía futuro, no family, no tenía familia, nobody to celebrate her birthday, nadie que celebrara su cumpleaños con ella, no brothers or sisters to play with. no hermanos o hermanas que jugaran con ella. But on the moment she was adopted, everything changed. Pero al momento que fue adoptada, todo en su vida cambió. All of a sudden, she had brothers De repente tenía hermanos and grandparents. y tenía abuelos. 6 months after we adopted her, she turned 2, 6 meses después de adoptarla, cumplió 2 años and she had a birthday party. y tuvo su primera fiesta de cumpleaños. And now this little girl from China also has a French last name. Y ahora esta niña de China tiene un nombre de apellido francés, que es el del hermano. As part of her change of identity, she got a new name and a new hope and a new future. Al tener un cambio de apellido y de identidad y una familia, tuvo esperanza y un futuro, lo mismo que Dios hace con nosotros. Romans 8:16 through 17 says this. Romanos capítulo 8, 16 al 17 dice esto. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Now, if we are children, then we are heirs, heirs of God and co-heirs with Christ, if indeed we share in His sufferings, in order that we may also share in His glory. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. La comunión con Dios nos confirma que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. And what is true for my daughter about adoption is also true for us in Christ. Y lo que fue cierto para mi hija sobre la adopción es cierto para cada cristiano en la adopción en Cristo. That apart from being adopted as His sons and daughters, Que aparte de ser adoptados como hijos y hijas de Dios, we have no hope and no future. antes de eso no teníamos esperanza de vida eterna ni futuro sin Dios. We live in brokenness and sin. Vivimos con una vida quebrantada y en el pecado. And my daughter went from no family to having a family. Mi hija vino de no tener familia a tener familia, Without love to love. de no tener amor a ser amada, Without hope to hope. de no tener esperanza a tener esperanza. And this is what Jesus offers all of us. Y eso es exactamente lo que Dios ofrece a nosotros y al mundo perdido. That when we accept His gift of adoption, Que cuando adoptamos su regalo de ser adoptados en Cristo, we are now heirs with Christ. ahora somos herederos con Cristo de vida eterna. He gives us a new identity. Nos da una nueva identidad Dios a nosotros. And this is the Father heart of God. Y este es el corazón de Padre de Dios para nosotros. And so as people that know Jesus, Así que como personas que hemos tenido el privilegio de conocer a Jesús, we need to make sure our identity is as His sons and daughters. tenemos que estar seguros que nuestra identidad, estamos seguros de que es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. And this afternoon, if you don't know Jesus, Y en esta tarde, si tú nunca has tenido una relación de conocer a Cristo como tu Salvador, He wants to welcome you into His family. Él quiere que te arrepientas y recibirte en su familia. Me and my wife, before we ever met our daughter, began to fall in love with her. Mi esposa y yo antes empezamos a enamorarnos de nuestra hija. She hadn't done anything to earn our love, No había hecho nada para ganar nuestro amor, pero empezamos a sentir amor por ella. but we loved her like she was our own. Pero la amamos como si fuera nuestra propia hija. And this is God's heart for you. Y este es el corazón de Dios por nosotros. That while we are still sinners, Christ died for us. Que aunque aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Tenemos valor para Dios. So this is the invitation that God gives us to know Him as His Father. Esta es la invitación que Dios esta tarde nos da a todos, a que lo conozcamos más profundamente como nuestro Padre.